Saludos estimados estudiantes, bienvenidos al desarrollo del presente ejercicio que tiene que ver con el estudio de las derivadas parciales de primer orden. En un segundo momento veremos un segundo ejercicio referente a las derivadas de orden superior. Bueno, el ejercicio indica lo siguiente. Se tiene la siguiente función, f de x, y, valga ya la aclaración que es el estudio de dos variables, que tiene como equivalente a 5x al cubo y menos 3xy cuadrado más 2y menos 7. Bueno, nos piden dos condiciones. Encontrar la derivada de la función con respecto a x y derivada de la función con respecto a y. Bueno, si nosotros queremos hablar un poquito como cultura general de este símbolo se utiliza pues, ¿no?, para representar y calcular las derivadas parciales. Bueno, algunos autores escriben y dicen que este es un pequeño gusanito que hace referencia al estudio de las derivadas. Otros es el origen de la arroba. Bueno, en todo caso es una D media inclinada, pero bueno, lo vamos a utilizar para el estudio de las derivadas parciales. Bueno, entonces vamos a comenzar poco a poco. Entonces, como punto número A, vamos a encontrar entonces la derivada de la función f con respecto a la variable x. Entiéndase también como cultura general que algunos autores, algunos textos indican que esta es una forma de representar a la derivada parcial, pero que no es la única. Otra forma de poder representar es de esta manera, que es derivada de la función x, y con respecto a x. Entiéndase, derivada de la función x, y con respecto a x. Si deseas ya no lo enuncias x, y, sino de frente derivada de la función f con respecto a x. Lo que sí es, debemos tener cuidado que acá tiene que ir la variable a quién vamos a derivar, con respecto a quién. Otra forma de poder conocerla, representarla es de la siguiente manera. Derivada de mayúscula de la función f con respecto a x, otra forma. Entonces, acá entiéndase también que deriva de la función f con respecto a la variable x. Y si fuera con respecto a y, cambiamos x por y. Y la otra forma que considero que es la mucho más sencilla, mucho más rápida y que probablemente la utilicemos, es la derivada de la función simplemente f y con respecto a x. De esta manera. Entonces, son cuatro formas de poder representar y poder conocer a la derivada de una función o en todo caso de las derivadas parciales. Bueno, entonces esto como conocimiento general o como cultura general lo vamos a dejar ahí para poder utilizar y aplicar luego. Entonces usted ya verá cuál de estos cuatro criterios lo utiliza mucho mejor. Nosotros, por ejemplo, o bien lo utilizamos de esta manera o también puede ser de esta manera mucho más práctica y mucho más rápida. Entonces, por cuestiones de tiempo nosotros vamos a trabajar esta parte. No sin antes mencionar que no estamos dejando de lado estas demás utilizaciones, también lo podemos hacer. O también la de acá. Bueno, entonces vamos a utilizar esto de acá, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Entonces, acá lo que me está diciendo es que debo derivar a la función f con respecto a x. Entonces, acá tenemos 5x al cubo y menos 3xy cuadrado más 2y menos 7, menos una constante. Ahora, estimados amigos, debemos indicar que cuando nosotros vamos a calcular la derivada parcial con respecto a una variable, entonces lo que se va a derivar, propiamente dicho, es a la variable que está en estudio. Acá, por ejemplo, me está diciendo la variable x. Significa que en término debemos derivar donde esté la variable x. Y alguien preguntará, profesor, ¿y qué pasa con la variable y que no está en estudio? En este caso y. Entonces dice que la variable y, que es la que no vamos a derivar, es una constante, es decir, es un número más. Como es un número más, puede ser un 3, menos 1, y eso significa que va a trabajar con este coeficiente, también este número 5.
Por ejemplo acá, este también actúa y cuadrado como constante y como constante. Bueno, entonces entiéndase por favor que acá vamos a decir que este y, por ejemplo, este y, vamos a colocarlo de esta manera para que se pueda notar. Entiéndase que esta variable y, ¿no? Esta variable y, la que estamos señalando de verde, son constantes. Y si son constantes, usted ya sabe derivar a una constante. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, todo esto son constantes. Entiéndase que son constantes aquellos números o variable que no está en estudio. En este caso, la que no en estudio es la variable y. Entonces, acá la vamos a decir que son constantes. ¿Ya? Son constantes. Entonces son constantes, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a tener cuidado de esta parte, como ya lo indicamos, y vamos a tener que derivar a la función f con respecto a la variable x. Entonces, como habíamos indicado, como se había indicado que esta variable y es una constante, entonces la sacamos a trabajar con 5, perdón, todo sería 5y. Entonces, ¿de qué manera, profesor? De esta manera. Es decir, 5y, y lo que usted va a derivar es, si lo quiere escribir así, lo escribe. Derivas a x al cubo. Menos, como ya dijimos que es una constante, lo sacamos 3y cuadrado y lo que vamos a derivar es a x. Más, acá sí, cuidado, esto es una constante, ya usted sabe la derivada de una constante. Entonces, simplemente no se complique. Entonces, la derivada de la función f con respecto a x es, entonces acá recordemos, la derivada de una potencia, el exponente baja y se queda en una unidad menos. Entonces, esto vendría a ser 5y por 3, ¿no? 3x al cuadrado, ¿verdad? 3x al cuadrado. Entonces acá menos 3y cuadrado. No olvidemos que la derivada de una variable simplemente es 1. Y acá, cuidado, la derivada de una constante, todo esto es 0. Esto se anula porque usted sabe que esto de acá es 0. Todo esto. Por lo tanto, la derivada de una constante o de un número simplemente es 0. Entonces, la derivada de la función, bueno, vamos a aprovechar el espacio que está en la parte derecha para poder trabajar lo demás. Bueno, continuamos entonces en la parte derecha. Entonces, la derivada de la función f de x es igual a, bueno, acá tenemos 5 por 3, obviamente tenemos acá un valor de 15. 15 x cuadrado, y ordenándolo ya los términos, menos 3, simplemente y cuadrado. Y más 0 ya no lo vamos a utilizar. Bueno, y de esta manera, estimados amigos, hemos llegado a derivar a esta función con respecto a la variable x, por supuesto. Bien, entonces ya hemos resuelto y hemos dado respuesta a la pregunta número 1. Ahora vamos con la pregunta 2 con respecto a b. Entonces acá tenemos b. Entonces en esta parte nos está indicando que ya no derivemos en respecto a x, sino tenemos derivada de la función con respecto a y. Entonces 5x al cubo y menos 3x y cuadrado más 2y menos 7. Bueno, entonces, estimados estudiantes, ahora lo que vamos a tener que derivar es a la función, pero con respecto a la variable y. Ahora significa que la variable que no está en estudio es x, y eso actuaría como constante. Entonces, una vez más, acá vamos a indicar que la variable x, ¿no? Todo lo que corresponde a x ahora es una constante, ¿sí? Es una constante. Entonces, por acá vamos a decir que esta es una constante.
un número, ¿verdad? Listo. Entonces, derivada de la función con respecto a y, ahora lo que vamos a derivar es la variable y. Entonces, 5x al cubo lo vamos a dejar ahí y derivamos a la variable que está en estudio, que en este caso es y, menos 3 por x, y derivamos a la función o a la variable y cuadrado más 2 por la derivada de y menos, obviamente acá, 7. Usted sabe que esto ya es conocido. Bueno, seguimos entonces. Derivada de la función con respecto a y es 5. La derivada de una variable es igual a 1, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este exponente baja y se queda el nuevo exponente en una unidad menos. Bueno, entonces comenzamos. 5x al cubo por 1 menos 3x por 2 y a la 1, entonces no lo colocamos, más 2 por 1 y menos 0. Como usted sabe que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, una vez más acá, esto ya lo tachamos de esa manera. Finalmente, para terminar, la derivada de la función con respecto a y es 5x al cubo menos 6xy y más 2. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí tenemos una vez más la derivada de una función con respecto a una variable. Bueno, entonces aclaremos por favor una vez más la derivada. El cálculo de la derivada de una función con respecto a una variable lo puede expresar de las 4 maneras o 4 formas ya mencionadas. Bueno, estimados amigos, con esto hemos llegado al resultado y a la respuesta solicitada en ambos casos. Bueno, espero que haya quedado claro y nos veremos en una nueva oportunidad.